la representación política está socavada, está bajo ataque. Y aquí lo que tenemos es un régimen que, para usar una analogía, lo que busca es que la gente escoja entre una Coca-Cola, un Sprite, una Fioravanti y una Fanta. Claro, aparentemente son de distintos sabores, pero todos pertenecen a la misma Coca-Cola, pues. Todos pertenecen a la misma empresa, al mismo emporio. Entonces lo que quiere aquí el gobierno de Daniel Noboa es que se escoja supuestamente entre 3, 4, 5 partidos políticos, pero los 5 responden de forma solapada o directa al propio régimen de gobierno, al propio statu quo, al propio poder hegemónico que este momento impera en el Ecuador. Y esto, por supuesto, hace que la gente se vea limitada, proscrita en el ejercicio de sus derechos de participación política, y que los actores políticos también o estén fuera de la contienda o incluso estén encarcelados. Creo que la mayor herramienta que tenemos en nuestras manos es precisamente el voto. Yo sé que hay mucha frustración, que hay mucha impotencia incluso en algunos ciudadanos, porque dicen, bueno, si no me permiten elegir a quien yo deseo, ¿de qué sirve votar? ¿Para qué voy a acudir a las urnas? También hay otros tipos de desilusiones, de desesperanzas, cuando la gente también dice, por ejemplo, ¿de qué me sirve votar si ejercer mi derecho al sufragio no está mejorando mis condiciones materiales, sustanciales de vida? Sino que ir a votar al final del día da lo mismo, porque llegan al poder y mi situación, en vez de avanzar, de escalar, de tener movilidad social, más bien se empeora. Bueno, yo a todas esas personas les digo, el voto siempre será nuestra herramienta más poderosa para poder precisamente frenar el autoritarismo, la autocracia de un gobierno que está violentando no solo los derechos políticos, sino los derechos humanos más elementales de los ciudadanos. El día de ayer el ministro de Salud reconocía sin ambajes, sin ruborizarse, que no tiene fecha todavía de cuándo estarán aquí en el país las medicinas que el propio presidente Noboa ofreció comprar el 24 de mayo cuando hizo el informe a la Nación y dijo que en 3 semanas estarían aquí las medicinas. La propia ministra de Gobierno, Natalie Morillo, dijo después, aumentando el tiempo, que en julio o principios de agosto ya estarían las medicinas aquí porque le iban a comprar a la India. Y sin embargo, ayer el ministro de Salud dijo, reconoció que no sabía cuándo estarían aquí las medicinas, que no tenían una fecha para la adquisición de las mismas. Una democracia que no garantiza salud pública de calidad, que permite que sus ciudadanos mueran en las puertas de los hospitales porque no acceden a los insumos más básicos para poder sobrevivir, para poder sanar sus dolencias, sus enfermedades. Una democracia donde se despiden médicos, enfermeras, donde no se paga al personal de limpieza, donde no se pagan a los guardias de los hospitales públicos. Pero además una democracia donde tampoco hay educación pública de calidad, donde se quieren cerrar universidades públicas, donde la UNE solicita que se declare la emergencia nacional porque la infraestructura educativa se cae a pedazos. No es democracia. Y esos derechos económicos y sociales también deben garantizarse. Un país donde tenemos 2.5 millones de ecuatorianos que padecen hambre, según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, y comen una vez al día, y comen proteína, carne, pollo, pescado, una vez cada 15 días. Es decir, 2.5 millones de ecuatorianos padecen hambre, no puede llamarse un régimen democrático. Y lo que vivimos entonces es una tiranía, una dictadura empobrecedora. Es impresentable la aberración jurídica que se ha perpetrado 2 veces. Primero en contra del movimiento Revolución Ciudadana y luego en contra del movimiento Amigo, que era el que les iba a cobijar. En ambos casos se actúa de forma calcada. El fiscal general envía un documento en el que señala que existe una investigación previa por el presunto delito de lavado de activos. Pero es una investigación previa. No hay una sentencia penal en firme. No hay una sentencia electoral en firme. Es decir, no se ha demostrado la culpabilidad, la materialidad de la infracción. Ni siquiera se ha demostrado la existencia del delito. Peor, que los representantes de esos movimientos sean culpables por el cometimiento de ese supuesto delito, sino que solo existe una supuesta investigación, que además, por tener el carácter de reservada, en ambos casos el fiscal general le dispone al Tribunal Contencioso Electoral que no se podrá acceder a la información del expediente mientras se sigue investigando, es decir, quedan a la buena de Dios en manos del fiscal los 2 movimientos, primero la Revolución Ciudadana y luego Amigo, para que cuando el fiscal así lo decida y le comunique al Tribunal Contencioso Electoral, le levanten la suspensión de ambos movimientos. Y en el Tribunal Contencioso Electoral,
un juez, ni siquiera el pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Esto tiene que tener presente la ciudadanía. No son los 5 jueces y juezas, no es la mayoría de los juzgadores. Un juez, primero Joaquín Viteri, en el caso de la Revolución Ciudadana, y luego el juez Patricio Maldonado, en el caso de Amigo, dictan medidas cautelares o una medida provisional, suspendiendo los movimientos. Medida provisional o medida cautelar que no existe en el Código de la Democracia, que se inventan para este caso, para suspender al movimiento. La gente tiene que entender que no solo es la Revolución Ciudadana. Se bajaron al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, que ganó por la izquierda democrática. Pero ¿cuál fue el pecado de Cristian Zamora? Pecado entre comillas. Enfrentarse al gobierno y defender los recursos hídricos, las fuentes de agua de los Azuayos. Evitar que se ejecute el proyecto minero con la empresa canadiense Dandy Precious, que además era aportante de la Fundación ANA, que preside Lavinia Balbonesi de nuestro país. Y el pecado de Zamora fue liderar la marcha y oponerse a la explotación minera de Quimsacocha. Y el gobierno, como se dice popularmente, le agarró el diente, le puso el ojo y lo sacaron del juego. El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, pero si eso todavía me parece más aberrante. El alcalde de Portoviejo, cuando fue candidato, no pudo ir al debate, que es obligatorio, porque fue víctima de un intento de sicariato. Creo que le metieron de 8 a 10 balazos. Estuvo a punto de morir. Y evidentemente no fue el debate obligatorio, porque era un caso de fuerza mayor. Y sin embargo, a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral se les ocurrió sancionarle y suspenderle el ejercicio de los derechos políticos por no haber ido al debate, a pesar de que fue víctima de un intento de sicariato. Lo que pasó con el alcalde de Guayaquil, que está encarcelado, Aquiles Álvarez, sin que pese sobre él una sola sentencia condenatoria, ni siquiera de primera instancia. Peor, una sentencia condenatoria ya en firme, ejecutoriada. Le guste o no al gobierno, él sigue siendo inocente, porque su presunción de inocencia no se ha roto. Y él está preso sin que exista una sentencia en su contra. Lo que han hecho con el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, de acosarlo permanentemente, de abrirle una investigación penal en fiscalía por el tema de la compra de los trolebuses a través de Naciones Unidas. Todo este acoso ha sido sistemático en contra de distintas autoridades, y los otros alcaldes que también están presos y que pensaban lanzarse como candidatos ya sea a la reelección o a otros cargos de elección popular, justo a las puertas de las elecciones de noviembre. Cualquiera menos ADN, cualquiera menos ADN, cualquier candidato menos aquellos que son cómplices, que guardan silencio o que apoyan la dictadura. Van a existir candidatos que, sin estar patrocinados por el membrete de ADN, van a ser candidatos tapados de ADN, que van a estar, usando un término coloquial, mojigateando en el escenario electoral. Van a salir supuestamente auspiciados por otros partidos o movimientos, pero van a ser serviles y serán alfiles del gobierno y de la dictadura que hoy impera en este país. Cualquier candidato menos ADN. ¿Qué le puede ofrecer un candidato que está apoyando al gobierno de Noboa o un candidato que es de ADN? ¿Qué le puede ofrecer a su ciudad, a su provincia, viendo el desastre de gobierno que ha implementado Daniel Noboa? Porque si van a manejar los municipios o las prefecturas de la misma forma que han manejado el sistema de salud pública o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, más bien no, gracias. No destruyan las ciudades y las provincias del país, porque si van a manejar los municipios y las prefecturas como han manejado el sistema de educación superior o el sistema educativo escolar, secundario, vean, más bien no se hagan cargo, no terminen de destruir lo poco que existe en los territorios a nivel nacional. A esto de decir que supuestamente en el 2014 también se habían cancelado organizaciones políticas y que es igualito a lo que ahora está sucediendo. La gente tiene que tener herramientas discursivas para poder combatir las mentiras y las falsedades. En el 2014 sí fueron cancelados del registro electoral 4 partidos, el PRIAN, el PRE, el MPD y ruptura de los 25, pero no con un oficio, pues, del fiscal de la época, enviando al Tribunal Contencioso Electoral para que le suspendan, sin ni siquiera decirle cuáles son los cargos o los hechos por los que se le imputan el cometimiento de un delito de lavado de activos. En esa época se cancelaron esos movimientos porque el Código de la Democracia, aprobado en el año 2009, exigía que los movimientos debían sacar cierto porcentaje de votos, cierto número de representantes políticos, el 8% de alcaldes a nivel nacional, o el 10% de concejales a nivel nacional, o el 5% de los votos de una elección nacional pluripersonal para la asamblea,
en 2 elecciones consecutivas. Y quienes no sacaban esos porcentajes, evidentemente tenían que ser eliminados. Y ahora el Código de la Democracia incluso es más riguroso. Ahora no bastan 2 elecciones, sino en una sola elección. Por eso en esta elección muchos movimientos van a desaparecer, porque si no sacan esos porcentajes serán eliminados. Y esto, por ejemplo, fue aprobado por ADN el año pasado en la Asamblea Nacional. Y yo estoy de acuerdo con esta reforma porque creo que hay demasiados movimientos y partidos políticos a nivel nacional, 250, 260 partidos, movimientos políticos a nivel nacional. Entonces lo que sucedió en el 2014 es totalmente distinto a lo que ahora se está haciendo. Y lo que sucedió ahí fue absolutamente legal. No fue antidemocrático, ni fue una persecución judicial como la que ahora sucede. Pero creo que hay que empujar esto de la revocatoria, que es una salida democrática, es una salida institucional, además, que está prevista en la Constitución de la República.